¿qué tal chicos? Hoy les traigo este fic sobre el universo de Warhammer titulada Ciapas Cain, Señor de la Guerra del Caos. Como saben, esta historia no es mía, sino que le pertenece a Zariel. Les estaré dejando el link a la historia en la descripción. Ya saben, denle de comer al algoritmo de YouTube suscribiéndose, dándole like y sobre todo comentando, así generamos más visibilidad y retomamos los viejos días de gloria del canal, jajajaja. Sin más dilación, disfruten del fic. Ciapas Cain, Señor de la Guerra del Caos. Capítulo 2. Una sensación de nerviosismo colgaba sobre Slaukenberg. Las festividades del levantamiento habían terminado y la gente había vuelto al trabajo, aunque con un fuego en el corazón al saber que su esfuerzo ya no servía a los odiados Kiorbas. Ya los cambios eran evidentes. Las mazmorras habían sido abiertas, miles de familias reunidas y otros habían recibido cierre. La comida que se había enviado a los banquetes inútiles disfrutados por la aristocracia y los visitantes de fuera del mundo se usaba en cambio para alimentar a los lugareños, y los palacios dorados construidos para los llamados dignos se habían convertido en dormitorios para alojar a los que quedaban sin hogar por los proyectos de renovación que se desarrollaban en los barrios marginales que habían estado ocultos a la vista de los turistas. En lugar de un día libre cada 15 días, que se habían visto obligados a pasar postrándose en las iglesias de la eclesiarquía, escuchando a sacerdotes corruptos que les decían que solo en la servidumbre absoluta sus vidas tenían algún valor, ahora a los trabajadores se les concedía un día libre cada 8 días, para dedicarlo como quisieran. Incluso los días de trabajo se habían vuelto casi agradables sin la amenaza constante de los capataces, sustituidos por líderes elegidos entre los propios trabajadores que respondían a la nueva burocracia. Con cambios tan radicales logrados en tan poco tiempo, muchos se preguntaban qué nuevas maravillas traería el futuro. Había quienes hablaban de llevar la liberación al resto del imperio, liberando a sus hermanos que aún sufrían la opresión bajo la luz de soles lejanos. Otros creían que debían buscar primero su propia defensa, o buscaban el conocimiento que sus señores les habían ocultado, los secretos de la máquina y de lo divino. Con las iglesias y catedrales del credo imperial derribadas, cuando sus tiranos sacerdotes habían sido arrastrados y masacrados como los déspotas viles que eran, la gente de Slaukenberg se encontró libre para explorar todo tipo de caminos espirituales donde antes se habían visto obligados a entrelazar uno único, despiadado y cruel que debía llevarlos al pie del trono dorado. Predicadores que llevaban el emblema del Consejo de Liberación, hablaban ante multitudes cada vez mayores, hablándoles de los poderes que se oponían a la tiranía del imperio, recompensando con bendiciones a quienes demostraban su valía. Ninguna alma imaginaba el futuro de Slaukenberg exactamente igual. Sin embargo, todos coincidían en una cosa: con Cain el Libertador guiándoles, solo les esperaba la grandeza. 3 meses después del levantamiento, para mi propia sorpresa, seguía vivo. Nadie había intentado matarme desde aquel asunto en la antigua fortaleza en las montañas. Mi plan de que Jurgen desatara sus poderes contra los defensores mientras no sabían que estábamos allí murió miserablemente cuando uno de los idiotas que me acompañaban resbaló, provocando un pequeño deslizamiento de tierra que atrajo todas las miradas y armas sobre nosotros. Frente a medio centenar de hombres, estaba seguro de que iba a morir. Jurgen era poderoso, pero no podía protegerme de tantas armas a la vez. Pero entonces el cardenal abrió la boca y, sin querer, salvó mi miserable piel. Drohiro Giorba estaba tan loco como el resto de su linaje endogámico, chillando sobre las torturas a las que sometiría a cada rebelde que se atreviera a levantarse. Los detalles a los que había llegado dejaban claro que tenía mucha experiencia en este tipo de cosas, lo cual estaba razonablemente seguro de que no era un tema que se enseñara en los seminarios de la eclesiarquía. Claro, el viejo capellán de Sones en la escuela sabía un par de cosas sobre sermones apasionados y castigo a alumnos descarriados. No es que yo hubiera sido sometido a esto último, siendo lo bastante cuidadoso para no ser atrapado por mis propias faltas, pero incluso las peores amenazas de ese viejo martinet estaban muy por debajo de lo que Drohiro había prometido infligir a cada hombre, mujer e hijo de Slaukenberg. La desquiciada queja del cardenal había facilitado mucho convencer al resto de los defensores de que dar la vida por ese hombre no era la forma en que ninguno de ellos quería morir.
A juzgar por las expresiones en sus rostros, la mayoría probablemente había estado pensando en disparar al bastardo ellos mismos. Indignado por su traición, Drojiro me había cargado, espumando por la boca y sosteniendo una masa de poder que claramente no sabía cómo usar. Ni siquiera necesité la ayuda de Jurgen. Un paso lateral, un golpe hacia abajo, y le corté la cabeza. Desde entonces había pasado el tiempo corriendo como un pollo sin cabeza, intentando evitar que todo se desmoronara y que el planeta entero sucumbiera a la anarquía. Me había mudado por todo el planeta, reuniéndome con líderes locales, desviando sus elogios aduladores afirmando modestamente que todos formábamos parte de la gloriosa liberación, y fingiendo que me importaban sus problemas. Ahora estaba de vuelta en la capital, que en mi ausencia y sin mi permiso había sido renombrada Cainópolis, y mis intentos de cambiarla por otra cosa fueron interpretados como modestia y completamente ignorados. Quizá me habría molestado más si no fuera porque ya era demasiado tarde para fingir que no formaba parte de todo este lío cuando el imperio inevitablemente apareciera. Con Slaukenberg más o menos unida bajo el Consejo de Liberación, probablemente aún quedaban un puñado de asentamientos menores que se mantenían bajos y esperaban que la bota imperial cayera sobre todo esto. Me pareció bastante razonable, ahora era el momento de que la rebelión gobernara realmente el maldito planeta. Y como yo seguía siendo el maldito liberador, eso significaba que tenía que participar también, o arriesgarme a parecer que no me importaban las masas que habían masacrado al régimen anterior. Decía mucho que no pudiera acabar de creer en mí mismo que un grupo de herejes y yo mismo lo haríamos peor que el anterior gobernador. Así fue como acabé aquí, sentado a la cabecera de una mesa con los otros miembros del Consejo de Liberación presentes. Nos estábamos reuniendo en una de las muchas salas sin uso del palacio del gobernador, que había elegido al azar ese mismo día y ordenado preparar para este propósito, un poco paranoico por mi parte, pero prefería no dar oportunidad a los demás de montar nada. Una bandera colgaba sobre nosotros, representando ese ridículo emblema que propuse para la rebelión durante una reunión antes del levantamiento. Se había pensado como una broma para relajar el ambiente, ya que los distintos representantes parecían a punto de llegar a las manos por diferencias estéticas, algo que no me habría molestado si no hubiera estado en riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado, pero todos se lo tomaron en serio y decidieron seguir adelante. Ahora, el estúpido diseño que había basado en un juguete usado por los alumnos más jóvenes de la escuela estaba por todas partes del planeta, desde brazaletes que llevaban los soldados hasta documentos oficiales que circulaba la nueva burocracia. Jurgen, siempre el ayudante obediente, había preparado refrescos, y yo di un sorbo agradecido a mi recaf mientras todos se acomodaban, intentando disimular mis nervios. Iba armado, por supuesto, con mi fiel espada de cadena y la pistola de cerrojo que había tomado del gobernador durante lo que solo podía llamarse nuestro duelo en el sentido más amplio del término. El Volter no era mi arma a distancia preferida. A pesar de la imagen estereotipada de que cada comisario lleva uno para intimidar, encontré que un láser era mucho más versátil y cómodo de llevar, además de más fácil de conseguir munición. Desgraciadamente, esa maldita cosa formaba parte de mi imagen como el liberador, debido a ese video mío disparándole a su antiguo dueño en la cara, mientras le observaba lo que parecía ser todo el mundo, incluidos aquellos que probablemente eran demasiado jóvenes para un espectáculo tan espantoso. Y como esa imagen era lo único que mantenía mi piel intacta, tuve que interpretar el papel y llevarla conmigo, aunque los aquilas y otros sigilos imperiales habían sido retirados. Bueno, me dije a mí mismo, es hora de empezar. De todos los lugares donde podrían haber tenido esta reunión, el general Malone, oficial de más alto rango del Ejército Unido de Slaukenberg, como se había renombrado la PDF tras el levantamiento, aún no podía creer que el Liberator hubiera ordenado que se celebrara aquí. La vasta cámara, en cuyo centro se encontraba la mesa relativamente pequeña alrededor de la cual estaban sentados, había sido llena de pinturas, esculturas y otras obras de arte, todas hechas para honrar la llamada gloria de la línea Giorba. Todos los gobernadores de Slaukenberg que provenían de esa odiosa línea de sangre habían estado representados allí.
pero ahora, no quedaba absolutamente ningún rastro del propósito anterior de la sala. Las obras, cuya calidad había variado, al menos a nivel técnico. Malone no podía culpar a los artistas, muchos de los cuales trabajaban bajo amenaza de graves lesiones corporales, por la fealdad de sus sujetos, habían sido retiradas, quemadas, rotas o fundidas. Conocía al menos una estatua dorada realmente fea que había sido convertida en monedas conmemorativas entregadas a los soldados que participaron en el levantamiento, por ejemplo. En su lugar, una pancarta con el símbolo del levantamiento colgaba en lugar de las obras desaparecidas. Como era de esperar de algo diseñado por el Liberator, era elegante y engañosamente sencillo. Un círculo dorado se alzaba sobre un fondo verde del color de los grandes campos de Slaukenberg, cortado en 4 partes por una cruz interna con un disco más pequeño en el centro. Cada una de las 4 subsecciones era de color diferente. Rojo, púrpura, azul y gris hierro, representando respectivamente a Estados Unidos, las doncellas, la camarilla de administradores del jefe de secretarios Jafar y, por último pero no menos importante, los tecnosacerdotes cuyas acciones habían evitado el bombardeo orbital de Slaukenberg. Esa bandera en particular, por supuesto, era mucho más elaborada que la mayoría, probablemente cosida específicamente para esta reunión. Cada una de las 4 secciones del disco central estaba adornada con el emblema del grupo que representaba. El puño blindado de los E.U. El extraño y ondulado sigilo de Lady Emily, el cráneo en engranaje del Mechanicus y la luna creciente tuerta de los seguidores del cambio de Jafar. Era un símbolo de la alianza que había permitido al Consejo de Liberación lograr derrocar a los Georbas, algo que ninguno de los grupos podría haber logrado solo. Un recordatorio de la fuerza de la unidad y del papel vital que Caín había desempeñado en la forja de esta alianza. Al hacer que se reunieran aquí, en esta sala, bajo este símbolo, Caín les recordaba a todos lo que ya habían logrado juntos, así como el hecho de que, al final, él había sido quien derribó al último de los gobernadores Georba, poniendo fin al dudoso legado que una vez habitó esta sala. Sin embargo, el Liberador no se había sentado en algún tipo de trono, como habría sido su derecho. En cambio, todos estaban sentados en las mismas sillas, que Malone estaba bastante seguro que habían sido tomadas de los aposentos de los sirvientes y no de las del gobernador, un recordatorio de que, en última instancia, eran sirvientes del pueblo de Slaukenberg, o un intento de distanciarlos de lo anterior, el general no lo sabía. La mesa redonda entre ellos llevaba un proyector hololítico que mostraba una imagen que giraba lentamente de su mundo, con runas que marcaban varios puntos de interés. Gracias a todos por venir, dijo el Liberador, dejando su taza. El hecho de que, a pesar de todo su poder, siguiera bebiendo Recaf común era otra señal de su dedicación a su papel como líder de Slaukenberg. Su ayudante estaba detrás de él, otro recordatorio silencioso y discreto del poder bajo la orden del Liberador. Malone no había visto al hombre luchar con sus propios ojos durante el levantamiento, pero había leído los informes de las tropas que sí lo habían hecho, y no había duda de que Ferik Jurgen era el hombre más poderoso individualmente. Las doncellas hacían importante esa cualificación, en Slaukenberg. El hecho de que alguien como él, que fácilmente podría haber llegado a ser un caudillo por derecho propio, eligiera en cambio seguir a Caín, era otro testimonio de la grandeza del Libertador. Todos hemos estado muy ocupados en las últimas semanas, continuó Caín, pero ahora que las cosas se han calmado un poco, es hora de discutir hacia dónde iremos a partir de aquí. No hay duda de que muchos desafíos y peligros acechan en el futuro de Slaukenberg, pero si trabajamos juntos, confío en que podremos afrontarlos a todos de frente. Todas las personas en la sala se enderezaron un poco ante esto, incluida Malone. Empecemos por lo obvio. General Malone, ¿cómo va el ejército? La moral está más alta que nunca, respondió Malone. Los hombres están muy felices de estar finalmente libres de los Georbas y exultantes por nuestra victoria. Me alegra oírlo, asintió el Liberador con una pequeña sonrisa. Supongo que pronto tendremos que depender de ellos para proteger lo que estamos construyendo en este mundo. El Imperio responderá a nuestras acciones eventualmente, y no podemos esperar que sean comprensivos. Malone sintió que le subía el color al mencionar al odiado Imperio, pero lo detuvo con esfuerzo de voluntad.
No convenía que no mantuviera la calma, no cuando Caín parecía completamente tranquilo, a pesar de tener más razones para despreciar al imperio que nadie en la sala. Después de todo, no solo el imperio se había llevado a sus padres con sus interminables guerras de conquista y opresión, sino que también había intentado moldearle en otro instrumento sin sentido de crueldad y control, convirtiéndolo en un comisario. Ahora que se han manejado las secuelas del levantamiento, podemos empezar a aumentar el tamaño de Estados Unidos de inmediato, prometió Malone. Deberíamos poder duplicar nuestro tamaño efectivo en unos meses. No habrá movilización general, interrumpió Caín. Aparte de los reemplazos para los valientes soldados perdidos en el levantamiento, mantendremos nuestros números previos a la liberación. ¿Qué? Pero te aseguro, Lord Liberador, el pueblo está deseando unirse. Malone protestó, levantándose antes de darse cuenta de que se movía. No habría necesidad de reclutamiento, solo llamar a voluntarios sería más que suficiente. Nuestro pueblo puede estar dispuesto a sacrificar sus vidas en defensa de Slaukenberg, respondió Caín con calma, pero preferiría que vivieran para contribuir y disfrutar de su prosperidad. Además, nuestra base industrial actual no puede armar ni equipar adecuadamente a un ejército mayor en este momento. Incluso mantener el equipo actual será un desafío. Además, intentar hacer retroceder al imperio solo por números es una esperanza tonta. Difícilmente podemos igualar los recursos a su disposición, y nunca podremos igualar su disposición a tirar vidas por la borda en busca de la victoria. No podemos vencer al imperio en cantidad, por lo que deberíamos centrarnos en la calidad. Ya veo, dijo Malone, parpadeando mientras la comprensión se apoderaba. El Libertador tenía razón, por supuesto, pero él conocía más del imperio en general que el resto del consejo, siendo su único miembro que no había pasado toda su vida en Slaukenberg. Tienes razón. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo podríamos hacerlo? Se lo ha comprado, pensé para mí mientras Malone se sentaba, aceptando mis argumentos. Lo que realmente mostró lo bajos que eran los estándares para los altos oficiales en la PDF de Slaukenberg. A pesar de su cambio de nombre, la estructura de Estados Unidos se mantuvo mayormente igual una vez que los leales a Giorba fueron purgados y reemplazados. En la mayoría de los ejércitos, esto habría provocado un periodo de caos, ya que los oficiales recién ascendidos luchaban por asimilar sus nuevas responsabilidades, pero dada la calidad, o más bien la falta de ella, de los hombres que habían sido fusilados por sus propios soldados cuando comenzó el levantamiento, la efectividad general de la milicia de Slaukenberg había aumentado. Al fin y al cabo, la gran mayoría de los ejecutados por traición contra el pueblo eran designados políticos de la nobleza, más interesados en el supuesto prestigio de sus cargos y el sueldo asociado que en hacer realmente su trabajo. También estaban liderados por un grupo de cultistas de Corny que, tras reflexionar sobre su incapacidad para detener las exacciones de los Giorba durante generaciones antes de finalmente acabar con toda la familia, ahora creían que cualquier problema podía resolverse aplicando violencia en cantidades suficientes. Si no mantenía las apariencias, los líderes de Estados Unidos serían los primeros en venir a por mi cabeza. Por suerte, mis desventuras durante el levantamiento y después les hicieron creer que era una especie de heroico campeón del pueblo, que se preocupaba por los soldados comunes y siempre estaba dispuesto a luchar en primera línea junto a ellos o incluso delante de ellos. Esa reputación era un arma de doble filo, pero como cualquiera que haya luchado con una espada de cadena te dirá, todo depende de cómo la uses, como acababa de hacer para convencer a Malone de que aceptara mi sugerencia de mantener el tamaño actual del Ejército de Liberación. Porque la verdad es que no esperaba que el enfoque en mejorar nuestras tropas existentes supusiera mucha diferencia. Por mis pocos despliegues junto a la guardia durante mi breve etapa como cadete comisario, antes de que lograra molestar a mis instructores para que me hicieran graduarme y así librarme de su cada vez más delgado cabello, el Astra Militarum tenía mucho mejor equipo y entrenamiento que las milicias planetarias de todos los mundos hipermilitarizados salvo un puñado. Y Slaukenberg, aunque habría sido un lugar muy agradable para vivir de no ser por los cultos herejes que lo dirigían, definitivamente no era uno de ellos.
pero cuantos menos cuerpos tuviéramos que arrojar a la picadora de carne cuando inevitablemente llegara el puño de la retribución imperial, más fácil sería la recuperación de Slaukenberg por parte del imperio. Sabotear la rebelión así podría parecer contraintuitivo, ya que no solo el resto del consejo se volvería contra mí en un instante si se daban cuenta de lo que hacía, sino que probablemente iba a ser un objetivo prioritario para la eliminación. Sin embargo, la simple verdad era que Slaukenberg tenía una posibilidad inacreditable de resistir con éxito al imperio a largo plazo. Dado esto, una campaña más corta esperaba que resultara en menos bajas civiles y menos consecuencias graves para la población en su conjunto. Más importante aún, facilitaría fingir mi muerte y desaparecer en uno de los transportes de la flota de recuperación, permitiéndome cambiar discretamente mi identidad y dejar atrás tanto mi participación en esta herejía como mi reclutamiento forzoso en el comisariado. Aún tendría que preocuparme por Emily, por supuesto, pero a estas alturas estaba seguro de que no podía leer mis pensamientos desde la disformidad más de lo que había podido cuando habíamos estado en la misma habitación, o mucho más cerca, como había ocurrido muchas veces. Debería poder mantenerla en espera el tiempo suficiente para encontrar 1 o 3 buenos exorcistas, y seguramente sabotear esta rebelión desde dentro me daría algo de prestigio del emperador. Me negué a creer que él hubiera aprobado a los Kiorbas. Simplemente tenía cosas mucho más importantes ocupando su tiempo. La razón por la que hacía esto era que, tras varias semanas de ansiedad y terror aturdidor mientras consideraba mi situación, había descubierto que mi mejor oportunidad para evitar la condenación eterna era sabotear sutilmente la capacidad de defensa de Slaukenberg. Así, cuando inevitablemente llegara la retribución del imperio, la reconquista del planeta se desarrollaría de la forma más suave y indolora posible. Por supuesto, yo mismo tenía toda la intención de encontrar una forma de salir del planeta antes de que el comisariado, o peor aún, la Inquisición, pudiera atraparme. Fingiría mi muerte, me colaría a bordo de una de las naves capaces de usar la disformidad que traían a las legiones del emperador para aplastar la rebelión y desaparecería en silencio. Y necesitaba hacerlo de una forma lo suficientemente sutil para que los locos alrededor de la mesa no se dieran cuenta de lo que estaba haciendo, y Emily tampoco. Tenerla enamorada de mí ya era bastante complicado. No quería imaginar cómo sería su enfado. De verdad quería rezar al emperador para que me ayudara, pero de alguna manera tenía la sensación de que sería una mala idea en ese momento. Así que, en vez de eso, seguí adelante y seguí jugando. Por supuesto que sí, respondí a la pregunta de Malone. Primero, tendremos que hacer algunos cambios en el entrenamiento de los soldados. Tú y los demás hicisteis lo mejor que pudisteis, pero con los secuaces de los Kyorba al mando, la antigua PDF no alcanzó su verdadero potencial. Además de eso, también necesitaremos mejorar el equipo, y para eso, me giré hacia otro miembro del Consejo de Liberación. Confiaremos en ti y en tu orden, magos Tesilonkapa. Tesilonkapa parecía un típico tecnosacerdote, siendo más máquina que carne, con 4 lentes verdes brillando en las sombras de su capucha. Eran los líderes de los miembros del Adeptus Mechanicus que se habían unido a la rebelión. Un mundo como Slaukenberg no necesitaba muchos agentes del emperador mecánico, por supuesto, pero aún había varios cientos en total, principalmente manteniendo las turbinas que descansaban en el fondo de los océanos del planeta. Combinadas con una red energética planetaria, las vastas estructuras submarinas proporcionaban a Slaukenberg toda la energía que pudiera necesitar, sin necesidad de estropear la vista de los turistas desde sus habitaciones con una vista tan rudimentaria como una estación de combustión de Prometeo. Dada la poca industria que poseía el planeta, una parte nada despreciable de esa fuente de energía se desperdiciaba o se gastaba en usos frívolos, como calentar saunas en retiros montañosos para la élite visitante de otros mundos. Todo era, según me dieron entendido, una maravilla de la ingeniería, de miles de años y considerada el lugar más sagrado del Mechanicus en Slaukenberg. Tesilonkapa estaba lejos de ser el tecnosacerdote de más alto rango del planeta, pero había sido él quien hacía todo el trabajo real de mantener los generadores mientras sus superiores pasaban todo el tiempo meditando o participando en debates interminables.
según los informes de inteligencia de Christabel, pasar un día de más escuchando a sus superiores discutir puntos doctrinales oscuros y sin sentido, finalmente fue demasiado y perdieron los nervios, matándolos a todos antes de lanzar su sombrero metafórico a la rebelión. Por suerte, por lo que pude ver, solo querían trabajar en sus máquinas. El hecho de que los Cowboys fueran los más cuerdos del grupo no era precisamente una buena noticia, pero mejor que la alternativa, supongo, especialmente porque eran ellos quienes controlaban la pequeña flotilla de naves espaciales que orbitaban Slaukenberg. ¿Qué nos exige, Liberador?, preguntó Tessilon Kappa con su voz artificial. Primero, ¿todo bien con los generadores?, pregunté. Sí, Liberator. Los recursos adicionales que nos enviaste tras el levantamiento nos han permitido lidiar con los problemas de mantenimiento que los Giorba habían dejado que se pudriera. Bien. Si los generadores se estropeaban, mis posibilidades de escapar de los disturbios no apostaría ni un solo crédito, y mucho menos mi vida. Puedes destinar a algunos de los tuyos para ayudar a construir nuevas fábricas. La industria turística que empleaba a muchos de nuestros ciudadanos está y seguirá muriendo, y Slaukenberg necesita valerse por sí misma para sobrevivir a las tribulaciones que vienen. Eso es posible, respondieron con un zumbido. Por tus palabras anteriores, supongo que estas fábricas estarían diseñadas para fabricar armas para las Fuerzas Armadas, ¿no? Exacto, confirmé. Nuestras bases de datos no contienen los patrones sagrados para construir rifles láser u otras armas, señaló Tessilon Kappa. El armamento de la Fuerza de Defensa Planetaria fue importado de fuera del planeta. Eso no era sorprendente. El Administratum no veía con buenos ojos que los mundos desarrollaran la capacidad de producir sus propios armamentos, viéndolo como una señal de ambiciones rebeldes por parte del gobernador. En cambio, los mundos imperiales que querían defenderse se veían obligados a depender de importaciones de mundos forja aprobados. Bueno, tenemos muchos a mano. ¿Qué tan rápido podrías aprender a hacer uno si te dejamos desmontar un montón de ellas? No debería tardar mucho, respondieron finalmente, tras varios segundos de silencio pensativo. Hemos adquirido algo de práctica en ingeniería inversa de componentes gracias a los años que pasamos manteniendo los generadores que deberían aplicarse en este escenario. Y podemos comenzar la construcción de las fábricas mientras continúa la investigación para ahorrar tiempo. Bien, bien. Sin embargo, los rifles láser por sí solos no serán suficientes. Hemos incautado varias piezas de armadura de caparazón, ¿verdad? Le pregunté a Malone, que asintió en respuesta. Sí, confirmó. Giorba, que su alma arda en los fuegos de las forjas de Corne, los compró fuera del mundo para el uso de sus secuaces, para darles la imagen de invencibilidad, a petición de ese bastardo de Arken. No es que eso le salvara de ti, claro. Sí, bueno, aún podríamos aprovecharlas, dije, restando importancia a su mención de mi enfrentamiento con ese carnicero, sin duda fortaleciendo mi reputación de héroe modesto a sus ojos, antes de volver a mirar al Magos. Si queremos tener una verdadera oportunidad de mantener nuestra posición cuando el Imperio venga a llamar, necesitamos que encuentres la manera de construir estos para todas nuestras fuerzas, así como reemplazos para los tanques y la artillería que usa Estados Unidos. Una a una, las lentes de los ojos parpadearon. Será todo un reto, pero confío en que estaremos a la altura. Sé que lo harás. Una última cosa, sin embargo. Me preparé. Esto iba a ser complicado, pero el día que no pudiera socialmente superar a un tecnosacerdote, juraría dejar de beber a Masek. Las fábricas no harán uso de sirvientes. Tendrás que diseñarlos para que utilicen trabajadores completamente humanos. ¿Por qué?, preguntó Tessilon Kappa con su voz completamente inexpresiva. Porque, expliqué, Slaukenberg ya no tiene población criminal que mencionar, ahora que hemos vaciado las cárceles de gente arrojada allí sin motivo por los Giorbas. Todavía quedaban algunas personas en la cárcel después de que liberáramos a los inocentes y a aquellos que las sectas pensaban que podían aprovechar, pero no muchos. Además, dudo que tengas las instalaciones para crear armas disponibles en las cantidades necesarias para alcanzar la producción industrial que vamos a necesitar.
Eso es cierto, confirmaron. Y no podemos pedirlas a otro lugar. Algo zumbó y hizo clic bajo sus túnicas. No consideré cuánto han afectado los acontecimientos recientes a los paradigmas bajo los que opero. Mi gratitud por iluminarme, liberador. De nada, dije con un suspiro interior de alivio. Pero como las fábricas estarán tripuladas por trabajadores no aumentados, necesitarán las precauciones de seguridad adecuadas. No quiero que las ruedas de la industria se engrasen literalmente con la sangre de nuestro pueblo, ¿lo entiendes? Por supuesto, no era un tecnosacerdote. Pero había vislumbrado las vastas líneas de montaje de la manufactoría del imperio, donde los tanques se ensamblaban por docenas cada día, listos para ser lanzados al combate. Al esconderme tras una fachada de preocupación por los trabajadores, podía asegurarme de que nuestra producción de armamento se mantuviera lo más baja posible. En cuanto a permitir que los cowboys improvisaran, bueno, lo poco que sabía de los métodos del culto de la máquina, estaba claro que era una muy mala idea, y que intentar hacer algo nuevo en lugar de replicar fielmente los diseños de nuestros ilustres antepasados era inútil. Dado que estos diseños se habían forjado cuando él en la tierra caminaba entre nosotros, eso tenía sentido para mí. El liberador hablaba en serio, se dio cuenta Tessilon Kappa con un pulso de algo que, en un humano no aumentado, podría haberse llamado shock. Lo que el liberador sugería eran todas cosas que ellos mismos habían intentado implementar, reformas que sus cálculos demostraban que ayudarían a aumentar drásticamente la productividad del trabajo realizado en los generadores. Por supuesto, siempre habían sido rechazados por sus superiores, pero ahora esos montones de óxido obstructivos ya no estaban. Los servidores podrían ser útiles, pero en opinión de Tessilon Kappa, trabajadores entrenados con equipo de protección lo serían mucho más. Era la obsesión del Mechanicus con el secreto, o quizás la herramienta de control que los recordatorios constantes del castigo por la rebeldía que representaban los sirvientes, lo que los mantenía en uso en todo el imperio. O, sus superiores habrían argumentado que se necesitaban sirvientes para evitar usar a los temidos Silicum Animae, la abominable inteligencia, pero eso era claramente falso si lo pensabas un momento. Por ejemplo, ¿qué propósito tenía alguien para convertirse en un servitor cuya monofuncionalidad era transportar cajas de un extremo a otro de una habitación? Un trabajador humano podía hacerlo igual de bien con las herramientas adecuadas, y también podía hacer muchas otras cosas. Quizá era el tiempo que Tessilon Kappa pasaba trabajando duro para mantener los benditos generadores en marcha coloreando sus percepciones, pero lo dudaban. Tessilon Kappa había disfrutado trabajando en los generadores, aunque las cosas se habían vuelto cada vez más difíciles a medida que el gobernador recortaba su financiación y sus superiores hacían perder el tiempo de todos con debates teológicos que en realidad solo consistían en obligar a sus subordinados a escucharles despotricar, todo mientras había trabajo urgente que hacer para mantener los generadores en funcionamiento. La majestuosidad de los antiguos motores era impresionante, pero no habían sido ciegos al hecho de que, si las cosas continuaban como siguieron, estas maravillas acabarían desmoronándose, sin importar sus esfuerzos. Por eso se habían unido a la rebelión, aunque no podían negar que habían sentido una gran satisfacción personal al cerrar los aumentos de sus superiores mediante la aplicación liberal de energía cinética. El trato al que fueron sometidos fue tal que la gran mayoría de sus colegas se unió a ellos, y no se arrepintieron, ya que Cain cumplió las promesas que hizo cuando se forjó la alianza y les proporcionó los recursos y la mano de obra adicionales que habían tenido que suplicar a los Giorba. Y ahora esto. Una oportunidad para construir algo nuevo y aprender conocimientos no porque se lo hayan entregado, sino reconstruyéndolo a través de sus propios esfuerzos. Y una oportunidad para implementar las medidas de seguridad que habían sugerido una y otra vez, tras perder sirvientes y tecnosacerdotes por accidentes, solo para que les dijeran que sus muertes eran culpa suyas debido a su falta de piedad que ofendiera al espíritu máquina. Entiendo, respondieron al liberador. Empezaré a trabajar en ello de inmediato. General Malone, le estaré molestando para que nos proporcione las muestras que necesitamos. Oh, claro, respondió el general. Espero trabajar contigo, Magos.
con Tessilon capa a bordo y Malone muy contento ante la perspectiva de nuevos juguetes con los que armar a sus fuerzas para matar a más imperiales, dirigí mi atención a los dos miembros restantes del Consejo de Liberación. Difícilmente podrían parecer más diferentes. El jefe de secretarios Jafar seguía llevando las túnicas de un empleado del Administratum, con los emblemas imperiales reemplazados por los del dios del cambio al que servía. Mientras tanto, Cristabel vestía algo que no desentonaría en una gala elegante para los nacidos de la aguja en casa, aunque yo sabía que seguía siendo más conservador que la ropa preferida de las doncellas en privado. Mirando hacia adelante, dije, también debemos considerar cuestiones de fe. Para entonces, la eliminación de la influencia de la eclesiarquía sobre Slaukenberg ha sido completada. Lo cual, aunque cierto, era quedarse corto. En general, la gente de Slaukenberg tenía sorprendentemente poca piedad, lo cual supuse que era comprensible. Los Giorbas y sus secuaces habían controlado la eclesiarquía durante generaciones, y cada sacerdote del planeta recordaba constantemente a las masas oprimidas, que sus condiciones de vida eran la voluntad del dios emperador, que protestar contra ellos era un acto de herejía, y que pedir que sus hijos no fueran llevados a las cámaras de tortura de la depravada nobleza merecía condenación. Como resultado, la gran mayoría de los representantes del Adeptus Ministorum en Slaukenberg habían sido colgados por la multitud durante el levantamiento, y solo un pequeño puñado escapaba de la muerte, normalmente aquellos que habían estado en la parte más baja de la jerarquía, pasando su tiempo dirigiendo comedores sociales y enseñando a niños a leer en las zonas más desfavorecidas del planeta. Cuando ocurrió el levantamiento, sabiamente se quitaron las túnicas y desaparecieron entre sus congregaciones. Mientras tanto, las muchas catedrales que se habían construido con el esfuerzo de las misas oprimidas de Slaukenberg no se habían quemado, principalmente porque yo había señalado que estaban justo en medio de la ciudad y difícilmente podíamos confiar en que la multitud apasionada no incendiara todo accidentalmente. Sin embargo, habían sido saqueados a fondo, las riquezas acaparadas por los prelados acabaron en las arcas del Consejo de Liberación o se dispersaron entre los saqueadores más entusiastas. Después, se inició un proceso de demoliciones controladas. Me dijeron que los derrumbes fueron presenciados por miles de ciudadanos locales, vitoreando cada vez que ocurría otro símbolo de su sufrimiento. Sin embargo, aunque la gente de Slaukenberg había estado más que feliz de levantarse contra el imperio y la eclesiarquía, eso no significaba que todos se convirtieran de repente en locos adoradores del caos. Si dejo que estos maníacos que tengo delante empiecen a sacrificar gente en el altar, tendríamos otra revuelta antes de que puedas decírtelo, dije. Peor aún, si usaban métodos autoritarios como la brujería o la invocación de demonios para convertir a la fuerza a millones a la adoración de los poderes ruinosos, entonces todas mis esperanzas de que la reconquista imperial fuera lo menos dolorosa posible se desvanecerían. No reemplazaremos el credo imperial por otra fe, declaré, y de inmediato sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Pretendo que Slaukenberg permita a sus ciudadanos practicar la religión que deseen, siempre que sigan la ley. Algunos de ellos seguirán adorando al emperador cadáver, frunció el ceño Jafar. Y mientras no prediquen la sedición, les dejaremos hacerlo, le dije, forzando mi voz a mantenerse firme. Luchamos por la libertad, y no permitiré que volvamos a hacer lo que luchamos. Además, si no puedes convencer a la gente de Slaukenberg de abrazar a los poderes sin obligarles, dije usando el término preferido para los dioses oscuros, entonces eso es cosa tuya. Había visto a Emily en su nueva forma demoníaca, y no tenía ningún deseo de dejar que más demonios caminaran por Slaukenberg, lo cual inevitablemente ocurriría si dejaba que estos lunáticos empezaran a arrastrar gente al altar para sacrificios. En el mejor de los casos, todo lo que se lograría sería sembrar resentimiento y consolidar la oposición de los leales al Consejo de Liberación. En el peor de los casos, que una vez me describió Emily, aunque ella lo veía como algo a lo que aspirar, demostrando lo loca que estaba, todo el planeta sería arrastrado a la disformidad y todos nos convertiríamos en alimento para los demonios del caos. Cristabel y Jafar se miraron.
Los cultos que representaban eran los que más me preocupaban, los cornates probablemente no lograban mucho proselitismo mientras entrenaban, y me aseguraría de que su régimen de entrenamiento los mantuviera demasiado exhaustos para siquiera pensarlo. También eran los que tenían acceso a la brujería, que podía descontrolarse rápidamente si les dejaba actuar libremente. Por otro lado, si les hubiera prohibido directamente intentar convertir a los ciudadanos de Slaukenberg en el caos, me habrían preguntado por qué, y no podía decirles exactamente la verdadera razón. Pero ahora, lo había hecho parecer un duelo entre sus dos dioses oscuros. ¿Cuál de Tsench y Slaanesh sería el mejor capaz de atraer conversos? El príncipe del exceso y el arquitecto del destino no eran tan opuestos como, según él, este último estaba con los cultos de Nurgle que habíamos purgado antes del levantamiento, pero seguían siendo rivales. Yo, muy bien. Si esa es tu voluntad, entonces se hará, concedió Jafar. Redactaré una proclama y te la enviaré para confirmación. Cristabel sonrió maravillada mientras el genio del plan del liberador se desplegaba en su mente. En ese momento, la gente de Slaukenberg despreciaba con razón la eclesiarquía y, por asociación, el credo imperial. Sin embargo, esto no fue porque vieran la verdad de las mentiras del falso emperador, sino por las generaciones de opresión que asociaron con ello. Si el Consejo de Liberación intentara reemplazar el credo imperial por el suyo propio, la primera reacción instintiva del pueblo sería la cautela. Y eso suponiendo que siquiera pudieran ponerse de acuerdo en un solo credo. A pesar de que estaban unidos bajo el Libertador, las tres facciones del caos representadas en el Consejo estaban lejos de estar unidas en asuntos teológicos. Sabía que, sin importar lo que Malone o Jafar pensaran, Caín era el más cercano a las doncellas a través de su vínculo con Lady Emily, pero aún no estaba completamente dedicado al Señor del Placer, sino que prefería equilibrar las cosas para poder seguir liderando todo el Consejo de Liberación. El liberador no podía tomar partido, pero Cristabel sabía que estaba preparando las cosas para beneficiar más a las doncellas. Incluso antes del levantamiento, habían liderado varios cultos secundarios de Slaanesh por todo Slaukenberg. Sus miembros no eran iguales a las doncellas a ojos del príncipe oscuro, pero proporcionarían un punto de apoyo desde el que expandir su influencia. Y no había duda de si el recién liberado pueblo de Slaukenberg atendría las promesas de Slaanesh por encima de las de Tsench. Al fin y al cabo, el cambiador de caminos estaba representado por Jafar, mientras que el príncipe oscuro estaba representado por Cristabel y sus hermanas. De verdad, no habría competencia alguna. Y tuvo la idea de inclinar aún más la balanza. Me gustaría sugerir algo, dijo, llamando la atención. Como siempre, sintió un punzante decepcionamiento al ver que los ojos de Caín permanecían fijos en su rostro en lugar de vagar por su cuerpo. La dedicación del libertador a Lady Emily era admirable, pero sí hería su orgullo. Aunque la construcción de un verdadero templo a los poderes oscuros sería problemática en este momento, no podríamos erigir un monumento a quienes cayeron ante el mal de los Hjordvas. Consideré la sugerencia de Cristabel. Todos los demás en la mesa parecían estar a favor, y no se me ocurría ninguna razón para rechazarlo. Un monumento al precio de la libertad y a quienes lo pagaron ciertamente no estaría mal, dije, ocultando mis verdaderas razones al ocultarlas con una expresión sobria de duelo. ¿Tienes alguna ubicación en mente? Creo que la gran catedral fue demolida la semana pasada, ¿verdad, jefe de secretarios? Preguntó a Jafar, que asintió en señal de confirmación. Entonces el lugar sería perfecto. ¿Todos están de acuerdo? Todos lo hicieron, y la idea se mantuvo firme. La verdad es que no me importaba mucho. El proyecto probablemente llevaría años, si es que alguna vez terminaba. Para entonces, lo más probable es que el imperio ya haya venido y recuperado el planeta, y yo estaría fuera del planeta y escondido en algún lugar donde ni Emily ni la Inquisición podrían encontrarme. Al menos el trabajo mantendría a Cristabel ocupada. Y tampoco habría querubines cuando estuviera terminado. Las cosas horribles siempre me habían dado mal rollo. Quiero decir, de verdad, ¿quién habría pensado que era buena idea criar monstruos con aspecto infantil en cubas y injertarles cibernéticos y alas? ¿Qué les pasaba a los servocráneos?
Incluso las cosas que vi durante los rituales a los que Emily me arrastró durante nuestra asociación no habían sido ni la mitad de perturbadoras. Sentado en su escritorio en su despacho privado a bordo de su nave, la Pyroclast Retribution, y mirando el último conjunto de mensajes que su astrópata había transcrito para él, el inquisidor Fyodor Karamazov asintió en silencio, permitiéndose una pequeña oleada de satisfacción. Sus fieles acólitos habían terminado de traer a los tontos de voluntad débil que se habían opuesto a su voluntad a la justicia, eliminando los obstáculos que se interponían en el camino para cumplir la voluntad del emperador. Según el informe de su investigación, habían descubierto nada menos que una veintena de herejes escondidos dentro del mando militar del sector, debilitando el propio tejido del imperio desde dentro con su cobardía e incompetencia. Cuando Karamazov usó su autoridad inquisitorial para ordenar la formación de una fuerza de tarea capaz de recuperar Slaukenberg de las fuerzas oscuras que la habían reclamado, estos hombres se atrevieron a negarle lo que le correspondía. Disfrazando su traición con fórmulas educadas, argumentaron que la herejía de Slaukenberg era menos importante que los otros peligros que enfrentaba el sector. Afirmaban que la amenaza de los orcos, los Tal y los tiránidos eran preocupaciones más urgentes. Idiotas. Karamazov conocía la verdad. El enemigo exterior no era nada comparado con el enemigo interior, que minaba la fuerza del imperio y extendía su podredumbre a todo lo que tocaba. Los orcos eran brutos sin mente, los taus ingenuos tontos, y los tiránidos habían sido derrotados por los nobles ultramarines siglos atrás. La verdadera amenaza para el imperio residía en el archienemigo, como había demostrado demostrablemente la herejía de Horus hace 10.000 años. Todo lo demás era, en el mejor de los casos, una distracción menor, apta para que hombres de menor rango la enfrentaran, mientras aquellos con la fuerza de voluntad y fe para enfrentarse al verdadero enemigo mantenían el imperio puro, como exigía su visión. Que los hombres inferiores no entendieran esto tan claramente como Karamazov era algo a lo que se había acostumbrado con los años y podía tolerar. Pero negarse a seguir sus órdenes, eso sí que merecía una sentencia de muerte por sí solo. Su palabra era la del emperador, y debía ser obedecida sin cuestionar. Fue esa misma negativa a seguir el lugar designado en el plan del emperador lo que llevó a la corrupción de Slaukenberg. Durante siglos, la casa de Giorba mantuvo a Slaukenberg en el camino correcto, evitando que cayera en la corrupción a pesar de la decadencia de su clima. La paz engendra debilidad tan seguramente como la ociosidad engendra herejía, y Slaukenberg había sido pacífico durante demasiado tiempo. Solo la mano firme y guía de los gobernadores designados por el dios emperador podía evitar que tal mundo quedara manchado. Sin embargo, al final, los Giorba habían fracasado en su tarea asignada. Tendrían que explicar su fracaso al maestro de la humanidad. Karamazov mismo se encargaría del desastre que habían dejado atrás. Cuando terminara con Slaukenberg, el planeta sería un ejemplo que recordaría a todos los demás mundos del segmentum el precio de desafiar la voluntad del dios emperador. No quedaría piedra sin mover, ningún pecador quedaría impune. Si tuviera que convertir todo el planeta en cenizas para que no quedara ningún hereje, lo haría sin dudar. Su deber hacia el dios emperador no le exigía menos.